Queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre Moisés y la tierra prometida. Moisés no entró en la tierra prometida, porque básicamente en un momento de impaciencia, él no tomó la palabra de Dios de una forma apropiada. Consecuentemente, él falló en reconocer la santidad y la gloria de Dios delante del pueblo. En este video vas a entender en detalles todo lo que dice la Biblia sobre el motivo de Dios para no haber permitido a Moisés entrar en la tierra prometida. El texto bíblico que explica por qué Moisés no entró en la tierra prometida está registrado en el Pentateuco en el libro de Números. La Biblia dice que cierta vez, durante la peregrinación de los hijos de Israel por el desierto, faltó agua para el pueblo y los israelitas quedaron muy irritados. Entonces rápidamente comenzaron a murmurar y a hacer oposición a Moisés y a Aarón. Ingratos con la liberación que Dios le había dado a ellos al sacarlos de Egipto, e incrédulos aún después de tantas demostraciones del poder de Dios. Los israelitas comenzaron a decir que Moisés y Aarón no debían haberlos llevado al desierto. De acuerdo con ellos, era mejor haberse quedado en Egipto en vez de morir en el desierto con hambre y sed. Conforme lo vemos en Números capítulo 20 versículo 2 a 5, donde el texto bíblico dice: Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto, para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. La verdad es que cada vez que los israelitas encontraban una dificultad, ellos reclamaban a Moisés y a Aarón y cuestionaban su liderazgo, lamentaban no haber permanecido en Egipto. Delante del gran reclamo del pueblo. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida, Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor, y Él demostró su santidad entre ellos. Esta declaración disciplinada del Señor nos ayuda a entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. En primer lugar, Moisés dejó que su impulso fuese primero que su fe. Y cuando eso pasa, el hombre queda vulnerable, a punto de fallar en su mayor cualidad.
Mira lo que leemos sobre Moisés en Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, pero en aquel momento, en aquel episodio envolviendo la roca, él faltó justamente a la multitud. En segundo lugar, Moisés no obedeció la orden del Señor. Dios le había dicho que le hablara a la roca, y él lo hizo diferente. Él reaccionó con violencia y lastimó la roca 2 veces. En tercer lugar, Moisés con su actitud no solo fue desobediente e impaciente, también deshonró la santidad de Dios delante de los israelitas. Ese punto es mejor comprendido al lado del simbolismo de la roca, en conexión con el Señor, eso porque anteriormente Dios ya se había identificado simbólicamente con una roca lastimada para saciar la sed de su pueblo. Sobre eso, Éxodo, capítulo 17, versículo 6 dice lo siguiente: He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y después en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 10 y versículo 4. El Nuevo Testamento interpreta esa roca lastimada por Moisés como una figura de Cristo que soportó castigo en pro del pueblo de Dios. Sobre eso el apóstol Pablo escribió: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Por lo tanto, aquella actitud de Moisés, cuando lastimó la roca con violencia, cuando él le había dicho que le hablara, despreciaba el profundo significado de la manifestación del Señor, y no honraba la santidad y la gloria de Dios delante del pueblo. Consecuentemente entonces Moisés acabó usurpando el lugar de Dios hablando conforme a su propia voluntad, y delante de toda la congregación de Israel. Moisés habló como si él y Aarón fueran los verdaderos responsables por saciar la sed del pueblo. Haciendo salir agua de aquella roca, eso significa que inevitablemente Moisés se glorificó a sí mismo en vez de glorificar al Señor. Entonces, considerando todos estos factores, podemos entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida. Inclusive el hecho de que Dios reprendió a Aarón en la misma ocasión indica que él también estaba envuelto en el acto de su hermano. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas, regálanos un like, suscríbete al canal y no olvides dejar tu comentario.